Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz. Pedimos, Señor, que tú nos hables a través de ella y podamos entender y comprender lo que quieres en nuestra vida para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Señor, háblanos a través de tu Espíritu Santo, guíanos y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar y bueno, este pasaje es el inicio prácticamente de la iglesia, de la palabra griega eclesia, que quiere decir simplemente congregación. Y entonces la iglesia es la congregación de los salvos, la congregación de aquellos que han sido salvados por Cristo en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Así que dice que cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés era una fiesta que se celebraba cada año y esta fiesta era 40 días después de la Pascua. Así que aproximadamente habían pasado 40 días desde la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando va a venir el Espíritu Santo en un día de Pentecostés. Algunos dicen que el día de Pentecostés es el día que vino el Señor y marcan el día como Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Pero no hay que confundirse en este sentido, porque digamos que esta celebración se hacía cada año y en un día como ese vino el Espíritu Santo. Ahora, dice, verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, usted puede recordar cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, una voz del cielo, y dijeron fue un trueno, ¿verdad? Así que la voz de Dios es un poco fuerte, ¿no? Y dice que cuando Cristo estaba siendo bautizado, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así que vemos allí que de alguna manera Dios se va a manifestar para hacer notorio a todas las personas, porque Él quiere que todos conozcan lo que Él ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, tenemos que recordar que estaban los 12 apóstoles y con ellos estaban reunidos 120 personas. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, el capítulo 1 nos dice que estaban allí en el aposento alto 120 personas. Así que allí estos recibieron y dice que eran como lenguas, así que eran como fuego, ¿verdad? Así como fueguito arriba en su cabeza, que de alguna manera estaba ilustrando la venida del Espíritu Santo, porque una figura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es fuego, porque algo que hace el fuego es purificar. Los metales preciosos como el oro y la plata se purifican a través del fuego, a grandes temperaturas, unos 800, 900 centígrados, se funde el oro y sale, ¿verdad?, la basura, y entre más puro sea el oro, pues más valor tiene, ¿verdad? Entonces, el oro purifica, el Espíritu Santo en la vida del hombre purifica también. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es aquel que te dice lo que estás haciendo es incorrecto. Es lo que algunas personas le llaman conciencia, ¿verdad? Tu conciencia te acusa. Bueno, el creyente es el Espíritu Santo el que
le redarguye, el que le instruye, el que le recuerda, el que le enseña. Es el Espíritu Santo que hace una obra en la vida de cada persona que cree en Jesucristo. Y dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, llenura. Cuando nosotros pensamos en llenura, pensamos inmediatamente en un recipiente. Y cuando fueron llenos, el recipiente se llenó. Pero realmente no quiere decir, digamos, en el sentido de cantidad, sino en el sentido de que el Espíritu Santo tomó el control de sus vidas. Por eso estaban llenos del Espíritu Santo. Una vida controlada por el Espíritu de Dios. Eso fue lo que pasó y empezaron a hablar en lenguas. Ahora, la palabra lengua, yo no sé por qué no la tradujeron, pero en realidad la palabra lengua es glosalía y la palabra se traduce como idioma. Y lo vamos a ver posteriormente, cómo dice que hablaban idiomas. Porque en la actualidad hay unos grupos de personas que dicen que hablan en lenguas, pero son balbuceos, no se les entiende absolutamente nada y hay reglas para los que hablan en lenguas. Y el apóstol Pablo dijo que si alguno habla en lengua, que haya también un intérprete. Y que si no hay intérprete, que mejor se quede callado. Así que yo lo que he visto en abundancia es que hay muchas gentes que dicen hablar en lenguas, pero no veo ningún intérprete. No hay intérpretes. Ahora, ellos dicen que hablan lenguas angélicas, que por eso no se entiende. Bueno, en 1 Corintios, en el capítulo 13, cuando dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Bueno, esa porción de la palabra es una hipérbole, por tanto es una exageración y no quiere decir que las lenguas realmente sean angélicas, sino más bien que son idiomas, porque después dice los residentes que habitaban en Jerusalén y que venían de diversas partes del mundo, entendían lo que ellos estaban hablando, pero lo que les sorprendía es que estos eran galileos, es decir, de la región norteña de Jerusalén, y era gente que no tenía estudios, y cómo es que podía tener estos idiomas, ¿verdad? Así que dice el verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Así que estaban hablándoles lo que Dios había hecho, es decir, no les estaban impresionando con alguna cátedra, ¿verdad?, de teología, sino más bien de lo que Dios les decía que dijeran, y entonces ellos de alguna forma se concretaban a decir lo que Dios quería. Y dice, verso 12, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están llenos de embriaguez, están borrachos. Ahora, si usted puede notar, la iglesia neotestamentaria, la iglesia del Nuevo Testamento,
tiene que ser la misma iglesia de ahora. Porque la iglesia no ha cambiado, la doctrina no ha cambiado, la Biblia sigue siendo la misma. Si usted se da cuenta, el Nuevo Testamento se cierra en el año 100. Ya deja de haber esta, digamos, palabra de Dios a los hombres. Y tenemos lo perfecto. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana según la bendita palabra de Dios. Y el Antiguo Testamento se va a corroborar con el Nuevo y el Nuevo con el Antiguo, y de alguna manera no va a haber ninguna contradicción. Están plenamente juntos, son inseparables. Y uno habla de otro y otro habla del otro. Así que allí tenemos, la iglesia no tiene por qué haber cambiado. ¿Sabe? Allí en el año 1517, cuando se levanta un monje llamado Martín Lutero y dice, estas cosas no deben ser en la iglesia, y hace una reforma, y yo digo reforma entre comillas, porque hay una iglesia que existe y que siempre ha existido, que siempre se ha sometido a la palabra de Dios, no a las experiencias del hombre. ¿Sabe? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, en el verso 8, dice, mas si yo o un ángel del cielo os predicare un evangelio diferente, el tal sea anatema, maldito. Así que ahí tenemos a un José Smith, que es el fundador de los mormones, teniendo una aparición de un ángel que se llama Moroni, y le dio unas tablas y le dio unos lentes para interpretar esas tablas, y surge la secta de los mormones. Pero Elena G. White, la fundadora de los del Séptimo Día, ella también tuvo una visión. Y también, ¿sabe quién tuvo otra visión? Carlos Russell, el de los testigos de Jehová. Y así podemos ver que muchas personas han tenido apariciones de ángeles, de vírgenes, de esto, de aquello, pero que los saca completamente del plano bíblico. La experiencia no puede ser un fundamento para la doctrina bíblica, porque es lo que dice Dios a lo que yo veo con mis ojos. Mas si yo o un ángel del cielo os predicara un evangelio que diferente al que os hemos enseñado, el tal sea anatema. Esta es la doctrina, y es una doctrina realmente bastante austera. Es decir, dice lo que dice y debemos hacer lo que la Biblia dice, no lo que los hombres dicen. ¿Saben que todas las religiones y sectas que existen, aparte de la Biblia, usan un libro que es mucha más autoridad que la misma Biblia? Y tenemos a los mormones con el libro del Mormón, y tenemos a los testigos de Jehová con sus atalayas y con otros libros escritos por Russell. Y tenemos, ¿verdad?, allí otros libros, ¿verdad?, lo que dicen los hombres y lo que dice Dios. ¿A quién le hacemos caso? ¿A lo que dice Dios en la Biblia o lo que dicen los hombres? Es que a mí me dijo fulano de tal, es que en el libro fulano dice esto. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y entonces uno tiene que ponerlo en la balanza y decir, ¿a quién voy a hacer caso? ¿Lo que dice el hombre o lo que dice Dios? Dice el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, aquí tenemos una profecía, pero el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, Él dijo: no os dejaré huérfanos, os enviaré a un consolador, al Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Él les recordará todas las cosas que les he enseñado. Es el Espíritu Santo el que de alguna manera va a hacer todo esto. Ahora, aquí dice cómo se obtiene la salvación. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesucristo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. No dice el que esté en tal o cual religión, porque no tiene que ver con la religión la salvación. Tiene que ver con Jesús, tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con su resurrección, no con la religión, porque la religión no alcanza, porque la religión no puede hacer algo que Cristo sí puede hacer, y la religión no puede limpiar tus pecados, pero Cristo sí. Cristo sí puede borrar tus pecados y hacerte una nueva creación. Por eso allí en 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es la obra de Dios en la vida del creyente a través del Espíritu Santo. Verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y esto es porque de alguna manera Cristo era inocente y lo hicieron matar. Ahora, este es el mismo mensaje. Ese mensaje que se predicó hace casi 2000 años es el mismo evangelio, porque el evangelio no ha cambiado. ¿Qué es evangelio? Las buenas nuevas. ¿De qué? De salvación. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por los pecadores y que todo aquel que le recibe y cree es salvo. Ese es el evangelio. ¿Sabe? Realmente no hay mucho que hacer. Claro, para muchos suena mucho más increíble, porque ¿cómo? Yo tengo que creer y soy salvo. Pues sí, eso dice la Biblia. Pero no, yo tengo que hacer algo para ser salvo, yo tengo que portarme bien, tengo que ayudar, No, la Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es por obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Ese es el evangelio que se predicó hace 2000 años y este es el mismo evangelio que se debe predicar el día de hoy. No religión, sino relación con Dios a través de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Jesús dijo allí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no es por medio de la religión, es por medio de Jesús. No es por medio de portarse bien, es por medio de Jesús. No es por medio de hacer cosas, es por medio de Jesús. Las cosas cambian cuando Cristo hace la obra y no cuando yo quiero hacer la obra por Él. ¿Sabe? Si nosotros pudiéramos salvarnos por nuestros propios medios, la verdad que no tendría ningún caso que Jesús hubiera venido a morir en una cruz. ¿Para qué? Si nosotros nos podíamos salvar portándonos bien. ¿Para qué iba a padecer la cruz Jesús? Si podíamos salvarnos por nuestros propios medios. ¿Sabe? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que puede quitar nuestro pecado y llevarnos a Dios. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que eso es lo que dice. Y el Evangelio no ha cambiado. Seguimos teniéndolo en la Biblia. Y es el Evangelio que debemos seguir. Seguimos con el texto, verso 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Saben que, y si lo saben, que el cuerpo a los 3 días se pudre y empieza a dar olor y demás? Se hincha y no sé qué tantas cosas. Bueno, Jesucristo estuvo en la sepultura pedacito del viernes. ¿Se acuerdan? Murió a las 3 de la tarde. De 3 a 6 cambia el día, porque para los judíos el día empieza a las 6 de la tarde nuestra. Así que el Sabbat empezó para nuestro viernes a las 6 de la tarde, para ellos ya era sábado 6 de la tarde. Estuvo todo el Sabbat, hasta el sábado a las 6 de la tarde que termina el Sabbat, y muy de mañana fueron las mujeres antes que el sol saliera y ya Jesús había resucitado. Por lo tanto, Jesús no estuvo en ese proceso, en ese estado de putrefacción. Por eso Cristo no vio corrupción. Eso es lo que está diciendo este pasaje. 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y sabe, usted puede ver los líderes de las grandes religiones, y todos, ninguno de ellos ha resucitado. Ni Buda, ni Mahoma, ni ningún otro líder que haya creado una religión ha resucitado. Solo Cristo. La tumba está vacía. Como los ángeles le dijeron a las mujeres, no está aquí, pues ha resucitado. Y eso es lo que creemos, y por eso somos cristianos. Porque somos seguidores de Cristo. No seguidores de nadie más, sino de Cristo. Porque Cristo es el camino, porque Cristo es el único que me puede dar vida, porque Cristo es Dios y está sentado a la diestra de Dios. Allí, en Mateo capítulo 28, en el verso 18, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es toda potestad? Todo poder del cielo y de la tierra me ha sido dado.
Y después entonces da su gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben? Allí está, de alguna manera, cómo el Evangelio tiene que seguir. El Evangelio no cambia, sigue siendo el mismo. Verso 31, viéndolos antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto hablando de Jesús, y esto prácticamente es el Salmo número 2, donde el Señor de alguna manera es glorificado. Verso 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabe? El bautismo es un mandato. El bautismo no es algo que se pueda hacer por otra persona. ¿Sabe? Yo creo que los papás han sido un poco amorosos de sus hijos y quieren que sus hijos se vayan al cielo. Y los bautizan muy pequeños, pero el bautismo es para obedecerlo, y un niño pequeño no puede obedecer. Un niño pequeño no puede saber lo que está haciendo. Un adulto sí, y un adulto es el que debe tomar la decisión de obedecer en el bautismo, no un niño, porque un niño no sabe. O ignoramos el pasaje donde Cristo dice, dejad a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Así que los niños no necesitan ser bautizados para ir al cielo, porque si un niño inocente muere, va a ir al cielo. Ahora, para ser salvo no necesita bautizarse, pero sí necesitas bautizarte para demostrar que eres salvo. ¿Sabe que los judíos, cuando se bautizaban, se relacionaban con el camino, que así les llamaban a los seguidores de Jesús en aquel tiempo, hasta que en Antioquía les llamaron por primera vez cristianos? Ahora, cuando un judío se bautizaba, los otros judíos le ponían un tache porque había perdido la religión de sus padres, era un traidor, y entonces ya no le vendían, ya no le compraban. Le hacían el fuchi, le hacían el feo, ya no te queremos en nuestra sociedad. Eso pasaba con los cristianos en los primeros tiempos. Pero sabe, hay algo curioso, porque en estos tiempos se tiene miedo de ser excluido por seguir a Jesús, porque ya no está uno dentro de lo que dice la religión, porque uno está dentro de lo que dice Dios en su palabra. Pero aquí está el detalle. Si tenemos miedo, si tenemos temor, si nos avergonzamos de Cristo, Él también se avergonzará de nosotros. Así que, como hace rato cantábamos, no te dé temor decir de Cristo. No te dé temor seguir a Cristo. Al final, la salvación es unipersonal. Usted no puede salvar a nadie, ni a sus propios hijos, pero usted sí puede salvarse.
arrepintiéndose y recibiendo a Cristo. ¿Sabe? Este mensaje era para Israel. Y Juan capítulo 1, el verso 11, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que creen y reciben a Cristo en el corazón. No los que van a un templo, no los religiosos, sino aquellos que están decididos a arrepentirse, decir: Señor, he pecado contra ti, no merezco el cielo, pero Cristo murió por mí y Él me puede llevar al cielo, y yo creo en Jesús y le recibo en mi corazón, me arrepiento de mis pecados. Ese es el Evangelio, eso es lo que está en la Escritura. Y esta es una versión Reina Valera, pero usted puede leer en una Nácar Colunga, o puede leer en una Biblia Jerusalén, o puede leerlo, si sabe latín, en una Vulgata latina, o puede leerlo en cualquier versión de la Biblia, hasta en una guadalupana. Y este es el Evangelio: que Cristo murió por los pecadores, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no, ya ha sido condenado. De eso trata la Biblia. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa, a los hijos de Israel, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, que no son hijos de Israel, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, aquí hay algo sumamente importante. Perseverar es seguir continuamente. Perseveraban en la doctrina ¿de quiénes? ¿Quiénes dice? Los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Bueno, Pedro, Andrés, Santiago, ellos eran los apóstoles, ¿no? Los 12. ¿Se acuerdan que Judas murió y el sustituto es Pablo? Pablo es el sustituto de Judas. Aunque en el capítulo 1 de Hechos se ve que eligieron a un José llamado el Justo, y porque echaron un volado, pero no había venido el Espíritu Santo. Y uno de los requisitos para ser apóstol de Jesucristo era ser llamado por el mismo Señor. ¿Y quién llamó a Pablo? Jesús. Jesús llamó a Pablo. Así que es el apóstol Pablo. Pero de alguna forma, lo que podemos ver es que la doctrina de los apóstoles está ¿a dónde? Aquí, en este libro. En este libro. No hay otra doctrina. No hay otra experiencia que pueda suplir. No hay otra persona más sabia que pueda decir: es la palabra de Dios, sí o sí. Nada más. Lo que dice Dios o lo que dicen los hombres, y usted elige a quién creer, si a Dios o a los hombres. Si usted quiere seguir a Dios o quiere seguir a la religión. ¿Sabe? Hay un dicho muy popular que tiene que ver con ese dicho romano, y es que decía: todos los caminos llevan a Roma. Era un dicho porque una de las cosas que hicieron los romanos es hacer caminos para que pudieran llegar a Roma. El imperio romano era vastísimo. Y después lo cambiaron y dijeron, a alguien se le ocurrió, no sé a quién, y dijo: todas las religiones llevan a Dios. Pero yo quiero decirle que es una mentira enorme. Todas las religiones hablan de Dios, pero el único que me lleva a Dios es Jesús. Y Jesús no es religión. Jesús es una persona. Y es la persona que murió por usted y por mí, para limpiarme de todo pecado.
no para hacerme religioso, para hacerme un hijo de Dios. Así que con esto vamos a concluir, vamos a orar y vamos a proceder al bautismo. Les invito a ponernos en pie para orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Y Señor, queremos honrarte y glorificarte. Y queremos seguirte con todo nuestro corazón. Ser seguidores de Jesús. Yo no sé si alguien en esta tarde ya le gustaría recibir a Cristo en su corazón. Que dijera, yo no quiero seguir la religión, yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero que Jesús esté en mi vida, en mi corazón. Yo quiero arrepentirme de mis pecados y que Cristo entre en mi vida. ¿Hay alguien así en esta mañana que dice, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón? ¿Hay alguien? Si quiere, levante su mano para que yo sepa, para que yo ore por usted. Bien. Gracias, Dios. Dile así en tu corazón, dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora, que mi pecado me separa de ti. Y te pido que entres en mi corazón y que limpies mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por esta decisión. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Pedimos, Padre, que tú bendigas a cada familia aquí representada, que tu nombre sea glorificado y que podamos crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén.